Yo me llamo Angeli Rosales López y soy del grupo de segundo A y les vengo a platicar un poco sobre lo que es el cálculo, la historia del cálculo y el tema sobre funciones y sus gráficas. Primero vamos a empezar con lo que es el cálculo, su significado. El cálculo es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de los incrementos de las variables, las pendientes de curvas, los valores de máximos y mínimos y su determinación de longitudes, áreas y volúmenes. Es muy extenso su uso ya que se utiliza mucho en las ciencias y en la ingeniería. Ahora, por consiguiente, vamos a hablar quién inventó el cálculo y en qué año. Bueno, se le atribuyeron a dos personas que fue a Newton y a Leibniz. A Newton al principio no se le dio como que mucho reconocimiento ya que él se tardó demasiado en publicar algún artículo que hablara sobre el cálculo. Sin embargo, en 1684 Leibniz fue el que más se reconoció ya que publicó un libro llamado Un nuevo método para máximos y mínimos y tangentes, es decir, como lo que hoy conocemos como lo que es el cálculo diferencial. 2 años después de haber publicado ese libro, publicó otro que eran las bases del cálculo integral y se le dio más reconocimiento pues a Leibniz. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia del cálculo. El cálculo se fue desarrollando ya que se querían solucionar algunas problemáticas. Estas problemáticas surgieron en el siglo XVII, ya que se deseaba encontrar la tangente a una curva en un punto, también encontrar el valor máximo y mínimo en alguna cantidad y encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. Estas problemáticas fueron solucionadas gracias a Leibniz y Newton. Después, en el siglo XVIII, los discípulos de estos mismos Leibniz y Newton se basaron en sus trabajos para resolver algunos problemas como la astronomía y la ingeniería, que les permitieron crear más campos para las matemáticas. Así como los hermanos Bernoulli fueron uno de los discípulos de Leibniz y Newton, inventaron el cálculo de variaciones, y otra persona que fue Monge, que fue un francés, inventó la geometría descriptiva. Luego, en el siglo XIX, se trató de buscar lo que era el significado de una función. Algunas personas trataron de solucionar esto, que fueron Euler, Lagrange y Fourier. Sin embargo, el que más dio el significado fue un alemán llamado Dirichlet. En ese mismo siglo, Cauchy se dedicó a dar la definición de lo que era una función continua, basada en cantidades finitas y el concepto del límite. En ese mismo siglo XIX, gracias a Boole, hubo transformaciones en los fundamentos matemáticos por su libro sobre la investigación sobre las leyes del pensamiento. Después, en el siglo XX hasta nuestra actualidad, existieron las computadoras digitales programables, que dio gran impulso a ramas de la matemática como el análisis numérico y las matemáticas finitas. Gracias a las computadoras digitales programables, únicamente lo que tenemos que hacer es añadir los datos que vienen a nuestro problema, y esta únicamente lo que va a hacer es hacer toda la gráfica, decirnos qué tipo de gráfica es y darnos el resultado. Hoy en día se puede saber cuáles son los resultados de algunos problemas, ya que antes era muy difícil sacarlos. Ahora vamos a continuar con lo que son las funciones. Una función es la dependencia entre dos cantidades variables y está conformada por un rango que va a ser la y por un dominio que es la x. ¿Cómo se hacen las funciones? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Tenemos lo que es f de x es igual a 2x menos 3. Entonces nosotros vamos a hacer una tabla donde yo puse valores de menos 2 a más 2, y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir la x de estas cantidades en esta x. Por ejemplo, 2 por menos 2 menos 3 nos da menos 7. Eso va a ir en la primera va a ser menos 7. En segundo va a ser 2 por menos 1 menos 3. Va a ser menos 5 en la que sigue. Luego para 0 sería 2 por 0 menos 3. Sería menos 3. Ahora para el valor de 1 sería 2 por 1 menos 3. Sería menos 1. Y para el último, 2 por 2 menos 3
sería 2. Ponemos los números aquí que serían menos 7, menos 5, menos 3 y 2. Y ya con estos valores que tenemos podemos graficar. Se vería una gráfica así. Sería una función lineal. Ahora, ¿qué forma tienen las funciones? Les voy a dar unos ejemplos con unos monitos para explicarles cómo serían las gráficas de las funciones. Por ejemplo, en esta sería lineal. En la siguiente sería una cuadrática, parabólica o de segundo grado. En la siguiente sería tangente, seno, coseno, tangente otra vez, cotangente, racional positiva, racional negativa, función valor absoluto positivo, función a valor absoluto negativo, lineal negativa, a diferencia de esta era la lineal positiva. La que sigue es el logaritmo positivo, un exponencial, y la última sería hablar sobre lo que es el dominio de una función. Y nosotros, cuando tengamos una función, el dominio se va a representar como una D, como lo marca aquí, el cual va a ser el subconjunto de los números reales en el que se define una función. Hay distintas maneras de escribir una función. Por ejemplo, tenemos lo que es la polinómica, el cual su dominio, su número va a ser cualquier número real. Tenemos la cuadrática, que su estructura va a ser ax al cuadrado más bx más c. El siguiente es un racional, el cual el conjunto de todos sus números reales, excepto los valores de x que hagan que de 0, va a ser su dominio. En la radical tenemos dos casos. Cuando sea el índice impar, el dominio van a ser todos los números reales, y cuando el índice vaya a ser par, todos los valores que hagan que el radical sea mayor a 0. Ahora vamos a continuar haciendo unos problemas de funciones lineales. Bueno, el primer problema nos dice: el dueño de una papelería vende hojas de máquinas económicas, que va a ser la X, y dependiendo de la cantidad que el cliente quiera comprar, su costo será de la siguiente manera. Tenemos aquí la cantidad de cantidad de hojas que va a ser X, que va a ser 0, 1, 4, 6, 8, 12, 16, y el costo de las hojas de máquina va a ser la Y, 0, 1, 2, 3, 4, 7 y 10. De la primera manera que vamos a resolver este ejercicio va a ser por medio de Excel. Como primer paso para resolver nuestro problema en Excel es que vamos a seleccionar nuestra tabla de datos y vamos a irnos a la pestaña de insertar. Ahí mismo en insertar nos vamos en la sección de gráficos y le vamos a poner en los gráficos de dispersión. Vamos a seleccionar esta que dice dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Nos va a salir ya nuestro gráfico y vamos a seleccionar los puntitos del gráfico, le ponemos en clic izquierdo y nos deslizamos hasta la parte donde dice agregar línea de tendencia. Ahí mismo nos va a llevar a una tabla en la cual nos vamos a ir hasta la parte inferior y vamos a seleccionar donde dice presentar la ecuación en el gráfico y presentar el rango R cuadrado en el gráfico. Como podemos notar, ya Excel nos manda lo que es nuestra A, nuestra B y la R. Dice que Y es igual a 0.6043x menos 0.2 y la R va a ser 0.9825. Resuelto nuestro primer problema por medio de Excel, ahora sigue resolverlo en la calculadora. Lo que tenemos que hacer con nuestra calculadora es que vamos a ponerle en modo reg, en el 3, luego en lin 1 y ahora sí podemos comenzar. Lo que nos dice el problema es que vamos a graficar todas estas en nuestra calculadora, las vamos a registrar y ya lo único que va a hacer la calculadora es darnos el resultado que va a ser A, va a ser B y va a ser la R que nos haya aparecido en Excel. Empezamos con 0,0 m más 1,1 m más 4,2 m más 6,3 m más 8,4 m más
12,7 m más y 16,10 m más. Ya puestos nuestros datos en la calculadora, vamos a ponerle Shift 2 y nos van a aparecer este menú. Nos vamos hasta la parte donde nos salgan A, B y R y vamos a ponerle primero en la A 1, que es igual a menos 0.2, que es lo mismo que nos salía en Excel. Ahora vamos a sacar la B, Shift 2, nos vamos al otro menú, le presionamos en el 2, que es de la B, y le damos igual y sale 0.04, que es lo mismo que venía en la B de Excel. Ahora queremos sacar la R, Shift 2, nos vamos al menú de la R, le ponemos en 3, que es igual a 0.991. Problema por medio de Excel y por medio de la calculadora. Ahora sigue resolverlo a mano. Lo que a continuación tenemos que hacer es realizar una sumatoria de toda la línea que va a ser de X y de todas las Y. Por ejemplo, 1 más 4 más 6 más 8 más 12 nos da un resultado de 47. Ahora toda la sumatoria de la Y va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 7 más 10, que nos va a dar 27. Ahora, donde nos dice X al cuadrado, lo que vamos a hacer es que cada cantidad de la X las vamos a elevar al cuadrado. 0 al cuadrado va a ser 0, 1 al cuadrado va a ser 1, 4 al cuadrado va a ser 16, 6 al cuadrado va a ser 36, 8 al cuadrado va a ser 64, 12 al cuadrado va a ser 144 y 16 al cuadrado va a ser 256. De estos mismos también vamos a hacer una sumatoria que va a ser 1 más 16 más 36 más 64 más 144 más 256, que nos da un resultado de 517. En la siguiente fila que nos dice Y al cuadrado, significa que vamos a elevar cada cantidad de la Y al cuadrado. 0 al cuadrado es igual a 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado son 4, 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, 7 al cuadrado son 49 y 10 al cuadrado son 100. De la misma manera que la anterior, vamos a hacer la sumatoria de todos, que sería 1 más 4 más 9 más 16 más 49 más 100, que nos da un resultado de 179. Ahora, en esta fila que dice X por Y, significa que los valores de las X se van a multiplicar con los valores de la Y. Por ejemplo, 0 por 0 nos da 0, 1 por 1, 1, 4 por 2, 8, 6 por 3, 18, 8 por 4, 32, 12 por 7, 84, 16 por 10, 160. Igual, de la misma manera vamos a hacer su sumatoria. 1 más 8 más 18 más 32 más 84 más 160 nos da un resultado de 303. Ahora, para nosotros poder determinar la M como la determinamos en lo que fue la calculadora y en Excel, vamos a utilizar esta fórmula. Por ejemplo, dice que
m va a ser igual, la n es el número de datos que nosotros tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 por la sumatoria de las x por las y, que sería 303, menos la sumatoria de las x, que sería 47, por la sumatoria de las y, que fueron 27. Ahora, igual, la n, que sería 7, por la sumatoria de las x al cuadrado, que sería 517, menos la sumatoria de las x, que sería 47, esto elevado al cuadrado. Ahora tenemos que sacar lo que es el valor de m. Sería 7 por 303, sería 2121, menos 47 por 27, 1269, sobre 7 por 517, 3619, menos 47 elevado al cuadrado, que sería 2209. Ahora vamos a resolverlo. Sería menos 100. Aquí nos da un resultado de 852 sobre la resta de abajo. Sería 1410. Hacemos esta división de 852 entre 1410, sería .604. Esa sería nuestra m. Ya que tenemos la m, ahora vamos a continuar sacando lo que es la b con esta fórmula que podemos ver a continuación. En esta nos dice que para sacar b ponemos la sumatoria de las x al cuadrado, que sería 517, por la sumatoria de las y, que sería 27. Esto restado por la sumatoria de las x, que sería 47, por la sumatoria de la x por la y, que sería 303, sobre la n, que eran los 7 datos que tenemos, por la sumatoria de las x al cuadrado, que sería 517. Esto restado a la sumatoria de las x, 47 elevado al cuadrado. Continuamos a multiplicar, que sería 517 por 27. Nos da un resultado de 13.959 menos 47 por 303. Sería 14.241, esto sobre 7 por 517, son 3.619, menos 47 elevado al cuadrado, sería 2.209. Realizamos estas restas y terminamos con la división. 13.959 menos 14.241 nos da un resultado de menos 282 sobre 3619 menos 2209 sobre 1410. Realizamos esta división, sería menos 282 sobre 14.010, nos da un resultado de menos 0.2, que era lo que nos había resultado tanto en Excel como en la calculadora. Ya tenemos nuestros resultados de m y de b. Ahora sí podemos hacer nuestra función, la cual nos dice que y es igual a mx más b. Y es igual al resultado que nos salió de m, que es
604x menos nuestra b menos 0.2. Y esta es nuestra función de nuestro problema. Nuestro segundo problema de las funciones lineales. Nuestro segundo problema nos dice: una familia realiza un tour en su auto, que va a ser un auto común, por toda la República Mexicana, y realizan una gráfica para determinar cuánta gasolina gastarán por cada rango de kilómetro que recorran. Nos va a pedir que encontremos la función y qué gasto de gasolina se tendrá al haber recorrido 5,000 kilómetros, y también vamos a tener que obtener la R por medio de la calculadora y Excel. Aquí nos muestra la tabla donde nos va a mencionar sobre la cantidad de gasolina y cuánto se va a gastar por cada kilómetro que recorrieron. La primera manera que vamos a resolver nuestro problema va a ser por el medio de Excel. Seleccionamos nuestra tablita y nos vamos a Excel. La pegamos aquí. Ya estando aquí vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Seleccionamos nuestros datos, nos deslizamos a la parte de insertar, nos vamos a la sección de gráficas y seleccionamos donde dice las gráficas de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Seleccionamos los puntitos de nuestra gráfica, le ponemos clic izquierdo, nos deslizamos a la parte que dice agregar línea de tendencia y nos va a salir una tabla. Nos vamos a ir hasta la parte inferior donde dice presentar ecuación en la gráfica y presentar el valor de R. Ya aquí Excel nos da nuestro resultado, que sería que Y es igual a 11.553x menos 8.2752 y la R va a ser igual a 1. Ya que tenemos resuelto nuestro problema por medio de Excel, ahora lo que sigue es resolver el problema por medio de la calculadora. Estos datos que tenemos aquí, nosotros los vamos a registrar en nuestra calculadora, poniéndola, como ya habíamos dicho, en modo reg y luego en línea. Empezamos 1,12 m más 10,100 m más 30,340 m más 50,560 m más 104,1200 m más 360,4150 m más. Ok, ya que tenemos nuestros datos ya registrados en la calculadora, ahora lo que tenemos que hacer es obtener el dato de A, poniéndole Shift 2. Nos vamos al menú donde viene A, B y R, le seleccionamos en el número 1, damos igual y sale que es menos 8.275. Ahora vamos a calcular lo que es la B. Shift 2, nos vamos al menú de ABR, seleccionamos 2, que es igual a 11.553. Ya que ya tenemos A y B, nos falta la R, que sería Shift 2, nos vamos al menú, seleccionamos en R, que es igual a 1, así como nos había mostrado cuando lo resolvimos por medio de Excel. Nuestro segundo problema por medio de Excel calculadora. Ahora sigue resolver nuestro problema a mano. Así como en nuestro ejemplo anterior, vamos a hacer la sumatoria de toda la columna de las X, la cual 1 más 10 más 30 más 50 más 104 más 360 nos da un resultado de 555. La sumatoria de toda la columna de la Y nos da un resultado de 6.362. Ahora en la columna que dice X al cuadrado, lo que vamos a hacer es que vamos a elevar cada cantidad de la X al cuadrado. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, 10 al cuadrado son 100, 30 al cuadrado son 900, 50 al cuadrado son 2500, 104 al cuadrado son 10.816, 360 al cuadrado son 129.600.
Ahora sigue lo que es nuestra columna de y al cuadrado. Lo que vamos a hacer de igual manera es que cada cantidad de la y la vamos a elevar al cuadrado. $560 al cuadrado sería 1200 al cuadrado sería, y 4150 al cuadrado sería, ya que terminamos la columna de x al cuadrado y la del y al cuadrado, lo que sigue es hacer x por y. Vamos a multiplicar cada valor de la x por cada valor de la y. Por ejemplo, 1 por 12 sería 12, 10 por 100 sería 1000, 30 por 340 sería 10.200, 50 por 360 por 560 sería 28.000, 104 por 1200 sería 124.800, y 360 por 4150 sería 149.400. Ahora lo que sigue es sumar, hacer la sumatoria de cada columna. Por ejemplo, en la x al cuadrado nos da un resultado de, en la columna de y al cuadrado nos da un resultado de y en la sumatoria de x por y nos da un resultado de, ya que ya tenemos todas nuestras sumatorias en nuestra tabla, el problema nos decía que teníamos que encontrar la función de nuestro problema, y para hacer esto vamos a realizar lo mismo que realizamos en el problema anterior. Vamos a sacar primero nuestra m con esta fórmula que tenemos aquí. La n, recordemos que es el número de datos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería m es igual, la n son los 6 datos que tenemos, por la sumatoria de x por y, que sería este valor, menos la sumatoria de la x por la sumatoria de las y. Esto dividido entre la n, que es el número de nuestros datos, son 6, por la sumatoria de x al cuadrado, que sería este valor, menos la sumatoria de la x elevado al cuadrado. Ahora procedemos a resolver nuestras multiplicaciones para después dividir. Aquí da un resultado de menos 555 por 6.362 da esto dividido entre esto, que sería 6 por 1.000.000, sería menos 555 elevado al cuadrado. Procedemos a realizar cada resta. Sobre, realizamos esta división para obtener ahora sí lo que es nuestra m. Da un resultado de 11.553, que eso fue lo que obtuvimos también tanto en Excel como en nuestra calculadora. Ya que ya tenemos nuestra m, ahora vamos a utilizar la fórmula de la b para poder terminar de encontrar lo que es la función de nuestro problema. Entonces tenemos que b es igual a la sumatoria de x al cuadrado, que sería
por la sumatoria de las y esto menos entre la sumatoria de las x por la sumatoria de las x por las y. Sobre la n, que es nuestro número de datos, que sería 6, por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de las x elevado al cuadrado. Vamos a proceder a resolver cada multiplicación. Por 63, 62. Menos 55, 5 por proseguimos a resolver estas restas. Nos da un resultado de sobre hacemos nuestra división. Nos da un resultado de menos 8.275. En nuestro problema nos pedían que encontráramos la función para nuestro problema. Entonces, una función está conformada por y es igual a mx más b. Y nosotros encontramos que y es igual, la m son 11.553 de x menos lo que es nuestra b, 8.275. Esa es nuestra función. Ya que ya tenemos nuestra función, el problema nos había pedido que sacáramos qué gasto de gasolina se tendrá al haber recorrido 5.000 kilómetros. Ya tenemos nosotros nuestra función y lo único que vamos a hacer es que los 5.000 kilómetros corresponden a lo que es las y. 5.000 es igual a 11.553x menos 8.275. Empezamos a realizar nuestra operación. 5.000, este es negativo, se pasa para acá, positivo. 8.275 es igual a 11.553 de x. Realizamos nuestra suma, que sería 5.000 8.275 es igual a 11.553 de x. Para poder separar este de la x vamos a pasarlo dividiendo. Sobre 11.553 es igual a x.
y X sale que es 433.504 litros de gas. Esto es lo que la familia va a gastar de gasolina al haber recorrido 5.000 kilómetros. Para concluir este tema de cálculo, funciones y sus gráficas, vamos a realizar estos problemas de dominio. El primero va a ser el polinómico, que nos dice que f de x es igual a 3x más 7. Vamos a encontrar lo que es su dominio, que sería d por f de dominio de f es igual a x que le pertenece a todo el conjunto de números reales. Ese sería nuestro primer resultado de la ecuación polinómica. Ahora, para la ecuación cuadrática nos dice que g de t es igual a 4t elevado al cuadrado menos t. Entonces, el dominio de t es igual a t que le pertenece a todos los números reales. Ahora el siguiente sería resolver y encontrar cuál es el dominio de los racionales. Dice que h de x es igual a x menos 6 sobre x menos 5. Entonces sería que el dominio de h es igual a x que le pertenece a todos los números reales menos 5. El siguiente que nos dice es un problema de radical que dice que z de u es igual a la raíz elevada a la 4 de u menos 9. Entonces su dominio sería dominio de z es igual a u que le pertenece a números de 9 hasta infinito. Hasta infinito. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.